Continuamos el Noticiero Federal Medianoche, aquí en la pantalla de Canal 9 a través de Radio Nordeste, y es momento de darle la bienvenida a Alberto Meina Méndez, quien es periodista y consultor. Hoy vamos a hablar del síndrome de burnout, o mejor dicho, mejor explicado en lenguaje coloquial, el síndrome de la cabeza quemada. Alberto, bienvenido, buenas noches, como cada jueves estás al aire para el Noticiero 9 Federal Medianoche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches, gracias por la oportunidad. No, sí, la verdad que es un tema interesante porque después de más de un año de pandemia, un año y medio diría yo, creo que todos estamos de una u otra manera pasados de vuelta, ¿no? Para ponerlo en términos también más coloquiales. Y es un fenómeno que siempre preocupó en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios, en qué medida la productividad no empieza a disminuir cuando, bueno, obviamente tus tensiones, tu estrés es muy acuciante. Y fíjate que en esta pandemia hemos tenido que pasar muchas etapas, muchas circunstancias, la mayoría de ellas muy angustiantes, preocupados al mismo tiempo con las cuestiones vinculadas a la economía, al trabajo, a mantener el empleo, en el caso de las empresas a sostener su nivel de actividad, y al mismo tiempo, por supuesto, las preocupaciones vinculadas a la salud, a esto que tiene que ver con las angustias que hemos de una u otra manera vivido todos en nuestro entorno cercano, con gente que conocemos, que ha padecido la enfermedad, algunos la tuvieron, y por cierto, esa convivencia con dos situaciones de tanta tensión, a lo que se agrega cuestiones vinculadas a esta angustia generada por las restricciones, ¿no? Momentos que se han modificado las normas, que vivimos todo eso con mucha preocupación y angustia, han generado un clima casi, te diría yo, ininterrumpido de prácticamente 18 meses en los que los argentinos hemos tenido que convivir con esto que todavía no ha terminado, ¿no? Porque tampoco es que hay una fecha de finalización. Para aquellos que estaban acostumbrados a viajar, dejaron de hacerlo. Para aquellos que estaban acostumbrados a tomarse algún descanso en algún momento del año, aunque más no fuere en su propia ciudad, tampoco pudieron hacerlo. Digo, lo vertiginoso de esto ha hecho que particularmente en el mundo del sector privado, fundamentalmente en el ámbito donde para ganarse el dinero, para ganarse el sustento, tenés que trabajar todos los días, obviamente ha sido un síndrome complejo de llevar y aún hoy tiene secuelas para aquellos que no tuvieron vacaciones, para aquellos que no tuvieron respiro, y que hoy preocupa mucho en el mundo laboral, particularmente en nuestros países, donde claramente todavía el virus está haciendo estragos importantes y donde la caída económica fue tal vez más fuerte, más potente que en el resto del mundo, ¿no? Es un gran tema de discusión, ¿no, Guido? Porque claro, ¿cómo sobrellevas estos niveles de preocupación y angustia mientras sostenés tu vida personal, tu vida laboral, tu vida profesional? Alberto, el síndrome de la cabeza quemada, para que la gente se entienda, es tener nada más y nada menos que un estrés mental. Es cuando uno dice, no me da más la cabeza, necesito un respiro, no quiero saber más nada con tal o cual cosa, y que empieza a afectar no solo en el humor, sino que también en la salud. Sí, yo no quiero entrar en una descripción médica porque además no soy especialista en la materia. Lo que sí está muy claro es que en el mundo de los negocios estas preocupaciones de la salud y este impacto psicológico que ha tenido la pandemia nos ha generado un ruido gigantesco y ha producido además un daño significativo en los niveles de producción, de creatividad. Recordá que, Guido, que tuvimos que adaptarnos a cosas muy novedosas, lo hicimos forzosamente, no voluntariamente, tuvimos que acomodar un montón de cuestiones, tuvimos que cambiarlas varias veces, inclusive en algunos casos durante las mismas semanas, cuando las normas cambiaban a una velocidad gigantesca. Y todo eso, claro, el proceso va por dentro. Yo creo que vos recordarás, Guido, al comienzo de la pandemia, había gente que no registraba ni siquiera el día de la semana que estaba transcurriendo, ¿no? Sí. Llegaba un momento en el que la tarea se confundía tanto que vos no sabías si era domingo, si era lunes, si era jueves, y eso, por supuesto, fue un proceso muy difícil. Hoy podríamos decir que eso se superó, pero claro, esa acumulación de falta de descanso, de falta de respiro, de muchas horas de trabajo y sobre todo de mucha preocupación, hace que en el mundo, particularmente del sector privado, haya mucha gente que no sabe cómo salir de ese círculo vicioso. Y bueno, la idea un poco que conversemos esta noche, Guido, es que hay que encontrar esos mecanismos de relax, esos mecanismos de descanso, esos mecanismos de escape, al menos aunque no podamos irnos muy lejos, aunque no podamos viajar, aunque no podamos parar, porque a veces la vorágine del trabajo no te lo permite, hay que encontrar mecanismos
de descanso, aunque sea entre situación de trabajo y situación de trabajo. Y para eso requerimos fundamentalmente de una concentración nuestra para buscar ese tiempo, buscar esa descarga, encontrar mecanismos que permitan compensar, equilibrar nuestras vidas, porque claro, no todo es trabajo y por más que tengamos muchas angustias, la máquina es una sola y si no funciona bien, claramente no produce adecuadamente. Digo, inclusive si aquellos que te dicen, bueno, pero yo no puedo parar, lo cierto es que si no parás por las buenas, terminás parando por las malas, porque el físico te pasa factura. Alberto, vamos a llevarla a la situación de aquellos que debieron afrontar la pandemia encerrados en sus casas, donde no solo tenían que pasar las 24 horas, 7 días a la semana encerrados, sino que además, en el mismo sillón donde quizás miraban una peli, trabajaban de 6 a 8 horas, pasaban el resto del día, hacían ejercicio en el mismo salón, en el mismo comedor, y ese no cambio de hábitat genera esta sensación de la cabeza quemada, ¿no? Y es eso lo que terminó provocando en un montón de personas la necesidad de decir, yo hasta acá llegué, no doy más, necesito salir, recuperar mi libertad, necesito el contacto con mis amigos, con mi familia, necesito despejar mi cabeza, sacarla de mi casa donde hago absolutamente todo. A veces lo que opinamos de estas cuestiones seguido, y te puede pasar a vos, puede pasar a mí, lo hacemos por ahí desde alguna posición un poco más relajada respecto a los demás, no porque no nos cueste el trabajo, sino que por ahí las condiciones en las que uno desarrolla su actividad le permiten un poco más de margen de maniobra. Pero recordemos que hay gente que vive en espacios muy reducidos, con familias bastante numerosas, con chicos que no fueron a la escuela durante muchos meses y que todavía están lidiando con esta cuestión de las burbujas, donde vos tenés en un mismo grupo familiar gente que tiene que trabajar desde la casa, gente que tiene que salir de la casa para trabajar, y al mismo tiempo chicos que no hay dónde dejarlos, ¿no? Porque no podés llevarlos a la escuela y tampoco podés dejarlos en tu casa y tampoco podés llevarlo con la familia o con otra familia, y eso por supuesto va generando situaciones de mucho estrés, de mucha tensión, la misma convivencia familiar se suma a todas estas angustias y es un hábitat en el que no estábamos acostumbrados. Por eso insisto con la importancia de tratar de bajar un cambio, de poner un poco de equilibrio en nuestras vidas, de buscar pequeñas escapatorias para poder caminar en la plaza, salir a despejarnos, encontrar momentos de disfrute, en el que no todo sea la angustia, no todo sea la preocupación, porque claro, estamos muy condicionados todavía por el coronavirus, muy condicionados por las preocupaciones económicas, pero necesitamos salir de ese círculo vicioso porque claro, la cabeza es una sola, hay que cuidarla y a veces todavía hay gente que no se recupera inclusive de las mismas consecuencias de la enfermedad y de las consecuencias psicológicas que ha traído consigo toda esta pandemia, ¿no? ¿Cómo se lo batalla al síndrome de la cabeza quemada, Alberto? Primero tomando conciencia del peligro que significa caer en ese pozo, de no registrar cuando uno ya está pasado de vueltas y fundamentalmente de ir encontrando esos espacios, ¿no? De charlarlo con la familia, de encontrar un mecanismo para desacelerar. Insisto, aunque tengamos que trabajar mucho tiempo, escaparnos durante algunas horas del día, de la rutina, caminar, hacer algo distinto, encontrar aquellos que puedan la manera de escaparse físicamente de su ciudad, de tomarse un pequeño respiro, aunque más no sea breve. Lo importante es salir del círculo vicioso. Hay gente que no ha salido de su ciudad durante todos estos meses, que hay gente que no ha salido de su casa durante muchos meses, y eso no ayuda, por supuesto, porque no es una situación normal y no puede ser sostenida indefinidamente, ¿no? Así que la convocatoria de esta noche, Guido, es a que repensemos un poco nuestro equilibrio emocional, sobre todo pensando en nuestra supervivencia personal, pero también económica, porque no se puede producir bien, no se puede generar recursos, no se puede pensar bien y no se pueden tomar decisiones adecuadas si no tenemos la cabeza relativamente despejada. Hay que darle un respiro también, no solo al físico, sino también al cerebro, ¿no? Alberto, la última. Esto también es un síndrome que más allá de que se ha empezado a hablar mucho de esta problemática a partir de la cuarentena, es un síndrome que ha venido en aumento en cantidad de casos en el mundo en los últimos años, ¿no? Teniendo en cuenta la vorágine con la que el mundo ha cambiado y ha acelerado su manera de vivir.
Sí, sí, tiene que ver con un montón de cuestiones, con las propias ambiciones personales, con la sensación de estar en una especie de carrera alocada, no medir los tiempos, en querer hacer más cosas de las que uno realmente puede. Y creo que es difícil para todos encontrar ese equilibrio y sobre todo, como te decía al comienzo, entender la importancia del equilibrio, ¿no? Cuando uno comprende esto, puede empezar a tomar decisiones. Cuando uno cree que la carrera no tiene freno, y que lo importante al día siguiente es seguir a todo vapor, obviamente no registra esta situación e insisto, ¿no? El cuerpo se ocupa de pasar una factura. El síndrome está descrito hace mucho tiempo, está muy aplicado al mundo de los negocios porque se ha registrado una caída importante de la productividad y situaciones de estrés límite que te dejan afuera de un desarrollo profesional, de una empresa, cuando llegas a tu techo y hay un momento en el que el respiro te lo imponen y por eso es importante que lo tengamos en agenda, que empecemos a mirar esta temática con un poco más de interés y que empecemos a regular, como hacemos en todos los órdenes de la vida, para encontrar un sano equilibrio entre el disfrute, las preocupaciones económicas, familiares y poner todo en una balanza, ¿no? Yo sé que es difícil, suena muy fácil decirlo, todos tenemos esa batalla todos los días, pero ya el solo hecho de que estemos hablando de esto, Guido, es un enorme primer paso en la dirección adecuada. La última, Alberto, y tiene que ver es más que nada, más que con la persona, ir al lugar de los negocios y ponernos en los pies del empleador, ¿no? El mensaje hacia el empleador respecto a este síndrome hacia sus empleados. ¿Cuándo aflojar? ¿Cuándo darse cuenta que quizás la cantidad de horas que se está trabajando está generando más perjuicios que beneficio en la productividad y empezar a verlo desde el punto de vista que decir, bueno, no hace falta trabajar 8 horas, necesitamos cumplir objetivos, si cumplir los objetivos del día ya está. ¿Es también el mensaje para mandarle a los empleadores? Sin duda, en mi experiencia profesional al menos, Guido, estoy encontrándome afortunadamente con muchos empleadores que están en este proceso de reflexión, asumiendo, digamos, por ellos mismos, por su gente, que la tienen que cuidar a la gente, sobre todo a los mejores, y darles ese respiro. Están buscando mecanismos de flexibilización para encontrar esa dinámica que recupere un poco de oxígeno en el medio de tanta batalla, ¿no? No sé si pasamos la peor parte de toda esta historieta, probablemente sí. Lo importante es que para poder seguir, para poder planificar un poco las cosas hacia el futuro, necesitamos reequilibrar, recalibrar toda la dinámica de las empresas puertas adentro, y yo creo que la mayoría de los empleadores están dándose cuenta de esto y están tratando de operar en esta dirección. Algunos otros lamentablemente todavía no tomaron nota, pero sería bueno que a partir de esto que estamos conversando, los que están al frente de un negocio se pregunten cuánto tiempo se puede sostener una dinámica tan vertiginosa sin parar un poco, sin poner el freno y sobre todo sin barajar y dar de nuevo, porque a veces no se trata de la cantidad de trabajo que le ponemos, sino de cómo estamos trabajando, ¿no? Y ese también es un gran tema para conversar, Guido. Muchísimas gracias, Alberto, como cada uno de los jueves en esta columna, en un tema muy, pero muy importante que hemos tocado. Recién lo decías, es importante por lo menos empezar a hablarlo. Lo hemos hecho, lo trajimos y lo pusimos en la agenda, porque es un tema del que muchísima gente no lo conoce, no sabe y quizás lo está padeciendo y no está entendiendo qué es lo que le está sucediendo, no solo a su cuerpo, sino que también a su mente. Muchísimas gracias, Guido. Un saludo muy grande para vos y para todo el equipo. Allí pasaba Alberto Medina Méndez, quien es periodista y consultor especializado en negocios y en marketing, y que como cada jueves nos trajo un nuevo tema de agenda, en este caso el síndrome de la cabeza quemado, el síndrome de burnout. Va a poder ver nuevamente esta nota en nuestras redes sociales en minutos nada más. Nosotros vamos a continuar